Detrás del éxito de cada marca hay una estrategia. Hay visiones. Te invitamos a conocerlas. Mercadeo y negocios. Y justamente 1:44, amigos de Onda, la Superestación, y un proyecto de ley para aporte del sector privado al pago, por parte del sector privado al pago de pensionados. Loable que se ocupen de los pensionados, ciertamente. Y esta tarde, de hecho, hay sesión nuevamente en la Asamblea Nacional y se va a tocar este tema. Tengo aquí en el estudio a Juan Corodes, abogado, es presidente de la Asociación Venezolana de Derechos Tributarios. Juan, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, es un placer estar aquí. Igualmente. Fíjate, yo antes de comenzar cómo lo están haciendo aquí, yo quiero saber cómo es en otros países. Entiendo que el sector privado se involucra en esto, pero no es completamente el sector privado quien se involucra en un aporte para los pensionados y jubilados, sino que es como compartido. Explícanos tú. Sí, realmente en el mundo hay como dos tendencias de llevar el tema de la jubilación, de las pensiones para vejez o retiro, ¿no? Uno, un régimen prestacional, en donde el trabajador y el patrono van haciendo aportes a un fondo público y ese fondo público debería hacer inversiones en aspectos que vayan a cuidar el patrimonio y a engrosar ese patrimonio para que una vez que se cumplan las premisas de grupos etarios o de grupos que van a hacerse beneficiados de esa pensión o de esa pensión de jubilación, puedan ir retirando esos aportes que se hicieron. El otro sector es meramente privado. Entonces, deja la iniciativa privada a que a través de fórmulas también de inversión, cada uno de los trabajadores, vaya pensando en su futuro y vaya haciendo cotizaciones en estos entes privados, y estos entes privados tienen la obligación de manera contractual de presentar esos fondos para el bienestar de los que esperamos nosotros jubilar. Claro, Juan. Ahora, aquí, ¿cuál era el estilo aquí? Porque es que está todo dibujado, ¿verdad? Entonces explícanos un poquito cómo era antes, cómo empezó a ser, cómo más o menos es ahora, para poner en contexto. Venezuela tomó el camino del régimen prestacional, desde la seguridad social. Esos aportes, esas cotizaciones que se hacían al Seguro Social, te daban el derecho, una vez que cumplías el número de cotizaciones, poder pedir esa pensión al final de jubilación. Que hoy en día siguen cobrando. Creo que son 130 bolívares. Hoy en día, porque es el salario mínimo. En ese momento. Y ese aporte se compartía, una parte la hacía el trabajador y otra parte la hacía... Un porcentaje, correcto. En el año 2002 y en el 2012 se reforma la ley el régimen la ley del sistema de seguridad social. En ese régimen esa ley del régimen de seguridad social se establecen, es como una reforma que se trató de ser integral, 5 regímenes prestacionales de vejez, de empleo, de salud y de vivienda, en los cuales también se iban a aportar, se iba a crear una tesorería. Eso no ocurrió, Graciela, eso estuvo a medias. O sea, esa reforma de ley finalmente no se implementó. No se ha implementado del todo, se ha implementado en algunos casos. Hoy en día existen todavía aportes patronales y de trabajadores para el Seguro Social, que es entre el 9 y el 11% de los salarios, del salario normal que pagan los empleadores. El 2% es para el régimen prestacional de empleo, que es lo que llaman el paro forzoso, cuando una persona sale o está de baja de su trabajo y está en transición a entrar en otro, esas cotizaciones te permiten tener unos salarios por un tiempo determinado. Está también el régimen de vivienda y hábitat, que se pagaba ante el Banavit, que es el fondo de ahorro obligatorio, que también es un equivalente. El patrono también tiene que contribuir con un 2%. Y está también, que es algo parecido a la seguridad social, más bien destinado a la capacitación de los trabajadores, que son los aportes al INSE, el antiguo Instituto Nacional de Cooperación Educativa, hoy en día Instituto Nacional de Educación Socialista, que en teoría esto es un instituto que se ocupa de crear, digamos, destrezas técnicas en trabajadores para que se incorporen adecuadamente al mercado laboral, que también es un 2%. Eso es un aporte que hacen las empresas. Correctamente. Ok. ¿Qué otros parecidos a eso hay? Esos son todos. Esos son todos los que tenemos aquí. En este momento. Y realmente
son años en que las empresas están haciendo esos aportes. Claro. Adicionalmente, digamos, en virtud del principio de unidad del tesoro, las empresas cuando pagan impuestos sobre la renta, IVA, IGTF, una cantidad importante de impuestos, grandes transacciones. eso va al Tesoro Nacional y en la ley del presupuesto deberían destinar el Ejecutivo Nacional todos los años una parte que va a atender a los más desvalidos. O sea que esto estamos hablando de un nuevo impuesto muy similar a esto que tú has mencionado. Sí, sin duda. Tú dijiste la palabra y es loable, definitivamente. Claro que es loable. Y ojo, no quiero aquí tomar partido. Yo simplemente quiero saber cómo es afuera, cómo es aquí, cómo se debería hacer. Y yo creo de verdad que deberían ayudarse ambas partes, pero no todo pueden ser las empresas, porque también los empresarios mira todos los impuestos que tienen y aparte de eso tienen las vicisitudes que están viviendo en estos tiempos. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Fíjate, por eso te pregunto todo ese antecedente, Juan, para poner en contexto la cosa y entonces, bueno, que tú nos expliques, que eres el que sabe, qué se podría hacer, exacto. Mira, porque es loable, pero ¿cómo lo hacemos? Mira, es loable y no hay un momento perfecto para hacerlo. ¿Okay? Lo que sí creo es que se tienen que tomar varias cosas. Primero, esto es un aporte prácticamente, un aporte de guerra, es un tributo al salario que se está haciendo de guerra y debería ser muy temporal y muy acotado y muy armonizado. En el proyecto de ley que fue presentado la semana pasada, encontramos... Que continúe en discusión esta tarde. Yo creo que hoy... En segunda discusión ya hoy se aprueba en el segunda discusión. Okay. Ayer hubo en la Asamblea Nacional, ante la Comisión Permanente de Economía y Finanzas, hubo una consulta pública donde los gremios presentaron sus propuestas. La Asociación Venezolana de Derecho Tributario también presentó sus propuestas. Básicamente iban dirigidas por 3 aspectos. En primer lugar, creo que la inclusión de un nuevo tributo ante la avasallante carga fiscal que tienen hoy en día las empresas, los contribuyentes en general, Graciela, no es siempre la solución. El gobierno siempre ha dicho que es necesario recaudar más, pero la propuesta que tiene la Asociación Venezolana de Derecho Tributario es que se puede recaudar más de otra manera, no incluyendo nuevos tributos. Yo creo que hay que fiscalizar a los que no son formales. La carga está encima de los que son correctos, los que sí declaran, los que sí facturan. Y creo que hay una inmensa cantidad de dinero en el mercado negro que no pasa por la fiscalización, que no paga, y eso hace que los que sí contribuimos se nos recueste y se nos haga más dura la carga. En este caso, la propuesta están diciendo, o en el proyecto de ley, básicamente está indicando eso te iba a preguntar, ¿qué dice? Que los patronos tienen que pagar hasta el 15% de todos los sueldos, salarios y bonificaciones no salariales que paga el empleado privado. Excluyeron a las empresas públicas. Lo primero que nosotros tendríamos que decir aquí es que ya existe una contribución y el empresariado de verdad está muy comprometido con esa situación, no solo por los aportes fiscales, sino que hay muchos empleadores, tú lo sabes, Graciela, que tienen sistemas de pensiones privados. Claro. O sea, claro, aquellos trabajadores que han pasado un tiempo en la empresa se jubilan y es la empresa quien se encarga de ellos, se encarga de sus viejitos, se encarga de eso. Eso no fue tomado en cuenta en esta ley. No se establece que es un carácter temporal, parece que es un nuevo tributo que viene para quedarse. Eso a nosotros nos parece sumamente grave, pero las propuestas que se hablaron ayer, además de que no debería existir, pero si vamos adelante con esto, bueno, en primer lugar debería establecerse una tasa fija y no hasta 15%, y 15% parece escandaloso. O sea, debería ser un número muchísimo más racional y la base de cálculo debería ser mucho más acotada. ¿Por qué decimos esto? Porque en la medida en que sea sobre todo lo que se paga, vas a inhibir al empleador, porque esto se va a volver un costo, vas a inhibir al empleador de aumentar sueldos, de contratar más gente, porque esto, digamos, va a ser un completo desincentivo. Entonces debería estar acotado y existen leyes en Venezuela anterior a esta que te dicen cómo acotarlo. La ley del trabajo, por ejemplo, establece en el artículo 107. Oye, discúlpame que sea tan técnico aquí. No, pero es que ya yo te voy a aterrizar. Ya yo te voy a aterrizar en lo que tiene que ver con las empresas. Dice que solamente se debe pagar los tributos que van al salario con el salario normal, con el salario base. No incluya las bonificaciones, no incluya lo extraordinario. Solo el salario base. Entonces, eso es una de las propuestas. En segundo lugar,
bueno, deben haber actividades que deben estar exentas del pago de este tributo. Actividades de alimentos, actividades de salud, actividades altamente incididas, o sea, que pagan demasiados impuestos. Y además, aquellas empresas que tengan su plan de jubilación, ellas ya colaboraron, ya están colaborando. Claro. ¿Okay? Pero nada de eso está tomándose en cuenta. Eso es Ayer lo que ustedes están proponiendo. Ayer se discutió y debo decir que... Me decías que eran 3 cosas: salario base, las actividades que se están exentas y la alícuota. La alícuota es muy importante. La alícuota es exagerada. 15% nos parece 15%. Exagerado. ¿Cómo? Ajá, y ahí sí te quiero aterrizar porque me quedan 2 minutos. ¿Cómo afecta esto de verdad a las empresas? Muchísimo, Graciela. Porque, óyeme, claro, cualquiera que nos escuche hablando dirá, bueno, esta gente no quiere que ayuden a los viejitos, todos vamos a llegar a viejos, claro que sí, pero tiene que haber una cosa equitativa, no puede ser solo responsabilidad de la empresa privada, que es lo que estamos observando, ¿no? Sí. Y se va a aprobar esta tarde, seguramente en segunda discusión ya la ley. Muy probablemente se Entonces reúno la pregunta, ¿cómo afecta esto? Hay una regla que es como la ley de la gravedad. Si tú lanzas ese bolígrafo va a caer. Y es que todos los tributos se trasladan. Todos los tributos generan un costo. Es verdad. ¿Quién termina pagando todos los tributos? El empleado. El empleado en este caso, o usted, señora, usted, señor, que va a ver el precio de un producto y que aumentó. ¿Por qué? Porque tengo que trasladar ese 30%, ese 15% más que yo voy a incluir. Entonces, debe hacerse de manera armonizada. No es que los empresarios no, o que la asociación no quiera desconocer este deber loable, de que está muy, muy vinculado a la responsabilidad social, empresarial. Y creo que es lo correcto. Ahora, debe pensarse una reforma más integral y más macro. Sí, fíjate que uno piensa a veces que son como medidas, hay una palabra horrenda que voy a decir, electorera, una cosa como electoral, algo así, ¿verdad? Porque al final siempre hay un sector que queda desprotegido. Va a quedar desprotegido, lamentablemente. Sí. Te entiendo perfectamente. Nunca es el mejor momento para sembrar un árbol era hace 20 años. Sí, el segundo mejor momento es ahorita. Es terrible la situación. Y quizás la mala noticia es que ya se va a aprobar en segunda discusión esta tarde en la Asamblea Nacional. O sea, yo creo que así como se acometió la armonización tributaria, tiene que sentarse el Estado y los empresarios a reorganizar el sistema contributivo venezolano. Ciertamente, para que no haya de verdad la lamentable situación de todos los abuelos de este país. Es necesario ayudarlos, sin duda. Gracias, Juan, de verdad, muy interesante. Es un placer. Gracias, Juan Corodi, es abogado, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Nosotros despedimos nuestra primera hora, desconectamos el circuito y volvemos con más aquí en Onda, la Superestación. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda.